En este vídeo vamos a ver cuáles son los 10 puntos clave y los 10 puntos más importantes para trabajar el abdomen de forma eficiente. ¡Vamos a ello! En primer lugar, tenemos que entender que el 75% del éxito a la hora de construir un buen abdomen va a depender de nuestra dieta. Una dieta que es hipocalórica, una dieta que nos haga perder grasa corporal y en definitiva una dieta que nos permita destapar nuestros abdominales. Eso quiere decir que por norma el entrenamiento de abdomen suele estar sobrevalorado. Tendemos a pensar que si realizamos mucho trabajo con este grupo muscular en específico, mejores van a ser los resultados en este. Vamos a marcarlos más y vamos a conseguir una mayor definición muscular. Tenemos que entender que esto no va a ser así. Como mínimo necesitamos un 12% de grasa corporal para que se empiecen a marcar. Y os preguntaréis, ¿esto es obligatorio? Pues la respuesta es no. Va a depender de factores individuales, va a depender de factores genéticos y en definitiva va a depender de multitud de factores. Ahora bien, hablando en términos generales y a nivel global, sí que suele ser necesario y suele ser frecuente tener como mínimo un 12% de grasa corporal. El segundo factor va a ser la influencia de los ejercicios multiarticulares, sentadillas, pesos muertos, dominadas, press militar y en definitiva ejercicios que implican muchísima masa muscular y que también provocan una gran activación del abdomen. Por ejemplo, como podemos ver en esta gráfica, las dominadas implican una activación muy grande del recto anterior y por lo tanto es un ejercicio que es ideal para poder trabajarlo. Y por último, y nada más que con un 5% del total, sería el trabajo específico que nosotros realizamos con el abdomen, es decir, trabajo isométrico, crunch y en definitiva el trabajo que hacemos de forma concreta para este grupo muscular. Dudas frecuentes. ¿Vas a poder quemar grasa corporal específicamente del abdomen si realizas trabajo específico? La respuesta es no. No puedes quemar grasa corporal de forma localizada. Tenemos que cambiar por completo de mentalidad. Como hemos visto, un 20% del trabajo total del abdomen va a depender de los ejercicios que son multiarticulares, sentadillas, pesos muertos, press militar, dominadas y en definitiva ejercicios que implican una gran musculatura. Esto es así porque básicamente la función principal del abdomen es la de estabilizar la columna vertebral y por lo tanto si tú trabajas con ejercicios sentados, con máquinas específicas o ejercicios que impliquen una gran comodidad, estás perdiendo esta función del abdomen que es la de estabilizar la columna y por lo tanto tendrá una menor activación. Por lo tanto vamos a cambiar de mentalidad y vamos a centrarnos en los ejercicios que son básicos y los ejercicios que nos van a hacer progresar a nivel global pero también a nivel del abdomen. Como curiosidad, remito la gráfica anterior para enseñaros la activación que las dominadas suponen sobre el recto anterior. Como veis es extraordinaria. Si únicamente tuviera que elegir 3 ejercicios, sin duda elegiría los 3 que más activación provocan sobre este grupo muscular: up-pull de pie, up-pull de rodillas y también las planchas en desplazamiento. Los 3 se realizan de forma isométrica y los 3 son los que más activación provocan sobre este grupo muscular. Básicamente esto es así porque la función principal del abdomen no es la de provocar movimiento, sino la de evitar que este movimiento se produzca, es decir, la de estabilizar la columna vertebral. La clave es el trabajo isométrico, es decir, tenemos que trabajar de forma isométrica pero sin realizar contracciones demasiado prolongadas, básicamente porque de esta forma se van a fatigar por falta de oxígeno y de esta forma no vamos a poder sacar el máximo partido a este ejercicio. ¿Cómo tenemos que trabajar de forma óptima? Lo óptimo es que realicemos contracciones de como máximo 7 u 8 segundos y que en este tiempo realicemos las repeticiones que sean necesarias. Lo óptimo es que trabajemos en clústeres, contracciones de 7 u 8 segundos como mucho, descansamos otros 7 u 8 segundos para que el abdomen pueda volver a oxigenarse y volvemos a realizar contracciones de 7 u 8 segundos hasta completar el número de repeticiones pautadas. Está muy demostrado que el uso de plataformas inestables de cara al trabajo de fuerza es improductivo e incluso puede que sea contraproducente. Ahora bien, de cara a trabajar con el abdomen sí que está demostrado que puede suponer una mayor activación. Mi consejo personal es que de vez en cuando utilices plataformas inestables y de esta forma supondrá una mayor activación a tu abdomen, ya sea BOSU, ya sea TRX, ya sea Fitball o en definitiva cualquier tipo de plataforma inestable. El abdomen tiene una predominancia de fibras lentas y es por eso que podemos pensar que si queremos trabajarlo de forma completa, tenemos que trabajarlo de forma lenta. Bien, esto no va a ser así. El abdomen está acostumbrado a soportar cargas durante todo el día y por lo tanto si queremos una estimulación que sea completa, tenemos que trabajarlo a la máxima velocidad. Trabajarlo a la máxima velocidad va a suponer un mayor reclutamiento de fibras y además va a suponer una mayor activación del oblicuo externo. Más no es mejor, mejor es mejor.
¿Qué quiero decir? Pues básicamente que no tienes que perder el tiempo realizando series infinitas de abdominales. Esto no va a suponer una mayor mejora en tus abdominales. Si tú eres capaz de realizar 15 o 20 repeticiones en un determinado ejercicio, implica que estás preparado para poder añadir más intensidad. Podrás aumentar el peso, podrás realizar palancas más complicadas o simplemente pasarte a ejercicios que sean más complejos. Por lo tanto, mi consejo personal es que siempre trabajes como máximo entre 15 o 20 repeticiones y después que añadas más intensidad. Respecto al punto anterior, es importantísimo que trabajemos siempre con la máxima seguridad. Tenemos que trabajar siempre con cabeza y tenemos que trabajar siempre con la supervisión de un profesional. ¿Por qué lo digo? Pues básicamente porque no siempre merece la pena aumentar la intensidad. Dependerá del ejercicio, unos son más lesivos que otros, dependerá de problemas individuales y en definitiva son cosas que un profesional tiene siempre que valorar. Por lo tanto, siempre cabeza, siempre seguridad y de esta forma podremos progresar. Mucha gente suele pensar que es indispensable trabajar el abdomen con muchísima frecuencia y que además hay que invertir muchísimo tiempo en el trabajo de abdomen. Bien, esto es un error. Sí que es cierto que podemos trabajar el abdomen todos los días si ajustamos la carga para poder trabajarlo de esta manera, pero por norma general suele ser más que suficiente y recomendable trabajarlo entre 3 y 4 días y como máximo dedicarle un tiempo de 15 minutos. De esta forma aproximadamente podremos realizar entre 4 y 6 series y es más que suficiente para poder trabajar el abdomen de forma correcta. La referencia para la máxima eficiencia siempre va a ser el control postural. Tenemos que mantener una perfecta tensión y tenemos que evitar que se produzca una extensión con la columna. Si nosotros no podemos mantener esta tensión y se va a producir una extensión con la columna, tenemos que descansar y tenemos que cortar la serie. Básicamente porque si no lo hacemos estaremos aumentando el riesgo de lesión y de esa forma no estaremos trabajando de forma eficiente nuestro abdomen. Trabajar de forma segura implica trabajar de forma eficiente. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentaros respecto al trabajo de abdomen. Son 10 puntos que a mí me parecen muy importantes y espero que os ayuden a la hora de construir vuestro abdomen. Si os ha gustado, agradezco muchísimo vuestra manita arriba para seguir aportando material. Es un simple gesto que no cuesta nada y de esta forma estás apoyando de forma directa este canal. Un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.